Bienvenido a tu nueva vida. Hoy vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Nada más tienes que imaginar que Él ha estado esperando este encuentro con usted porque quiere revelarte su proyecto. Hoy el tema, vamos a descubrir el proyecto de Jesús. No te vayas. A descubrir algo nuevo, a descubrir otra forma de vivir, a descubrir al Maestro, a descubrir a Jesús. Hay mucho para descubrir, pues, hay mucho para descubrir, pero para eso necesitamos abrir nuestros ojos de fe. Solamente así. Si usted se atreve, si usted se anima a creer que hoy ha llegado la bendición para tu vida, para cambiar radicalmente tu forma de pensar, de vivir, de actuar, y que al resultado va a cambiar también el ambiente en tu casa, en tu familia, que va a cambiar tu futuro. Este día ha llegado para usted, pero usted tiene que animarse a poner como en actitud de escucha, de discípulo, de decir, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Qué tienes para mí? Vamos a ponernos en oración en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, les dejo con mi ahijado, el Padre Modesto Jiménez, que va a compartir con nosotros esa bendición sacerdotal. Gracias, querida madrinita Kimberly. Antes de pasar a la bendición, quiero darte los saludos de tantas gentes y parroquias que ven el programa. Hoy en especial el Miravalle, un saludo al señor cura Jorge Arturo y a toda la comunidad donde ahora estoy prestando el servicio y me pidieron de favor que en el desayuno te hicieras entregar los saludos y la admiración también. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias por regalarnos este día. Nos ponemos en tu presencia. Queremos recibir este milagro de amor tan infinito que tienes por nosotros. Gracias por derramar todo el amor. Gracias por derramar tu sanación y tu liberación. Que este tema nos ayude a descubrirte más, a descubrir ese plan de salvación que tienes para cada uno, para cada familia, para cada pueblo, principalmente para México, y que esta bendición nos ayude a obtener ese milagro que hoy esperamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, hermana, te abrazamos con el amor de Jesucristo. Siéntate muy amado, muy querido, y abre tu corazón y tu mente para escuchar el tema de hoy. Les presento a nuestro amigo del canal. Lo amamos, lo apreciamos. Y yo lo admiro muchísimo, soy fans pues, de Pepe González. Nosotros en ese programa, compartiendo con nosotros el proyecto de Jesús. Bienvenido. Muchísimas gracias, Kimberly. Padre Modesto, siempre una bendición tenerte. Gracias entre igualmente. nosotros, que nos haces presente a Cristo en tu sacerdocio. Y gracias, Kimberly, por tu gran corazón. Que Dios te bendiga. Todo lo que nos transmites. Que el Señor te conceda muchos años de vida entre nosotros. Que así sea. Necesitamos muchas Kimberlys. Muchas gracias, Pepe. Necesitamos muchas Kimberlys. Comenté en la mesa que compartimos en el desayuno de oración con tu asistente Jessica, dije, es que separados Dios nos ha bendecido mucho con los ministerios que nos ha encomendado, pero cuando nos junta, esto sí se pone bueno, se pone muy bueno, así que prepárate para un programa donde Dios mismo se va a revelar. Compartiste con nosotros y nos hiciste aprender de una forma tan pedagógica, pero yo diría con el sello del Espíritu Santo, porque no es fácil para una audiencia en tan poco tiempo aprender y poder repetirte cuál es el proyecto de Jesús. Y nos descubriste ese proyecto de Jesús en 15 diferentes pasos. Ahora con nuestra audiencia, prepárense, sacan sus cuadernos como
se acostumbran a tomar apuntes, tomando los cursos los miércoles, ¿no es cierto? A las 10 de la noche, entonces saca tu cuaderno, prepárense para estar tomando apunte, pero también para memorizar, porque el maestro nos va a poner como un examen al final, a ver qué tan aplicados. Muy y yo bien. saqué 10, ¿eh? Todos Yo sí sacaron pude 10. Tuviste. repetir todo. Fueron muy aplicados, Impresionante. muy aplicados. Bueno, ¿de qué se trata eso? De aprender del proyecto de Jesús. Empezaste leyendo o haciendo mención del Evangelio de San Lucas en capítulo 4. ¿Cómo iniciaste ese tema? Sí, el proyecto de Jesús es muy bello. Y yo reflexionaba en la mañana con nuestros hermanos en el desayuno que muchos católicos corren peligro, y a veces grave, cuando no conocemos el proyecto de Jesús. Porque si tú no conoces el proyecto de nuestro Maestro, que es el Señor Jesús, puedes adoptar otros proyectos muy diferentes. Pero nosotros sabemos que nuestro modelo a imitar es Jesús. Y en el Evangelio se nos revelan los 15 pasos de este proyecto y cómo Jesús los va desarrollando durante su vida. Y voy a mencionar los primeros 5, que es lo básico. Jesús tiene un objetivo, tiene una misión, tiene una meta, tiene un método y tiene un programa. ¿En qué consiste el objetivo? Él continuamente está diciendo: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en el Getsemaní escuchamos a Jesús elevar su voz sonora, pero con lágrimas en sus ojos, experimentando las 3 horas de agonía en el huerto, y eleva una oración hermosa al Padre. Abba, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y precisamente el objetivo en el proyecto de Jesús es cumplir hasta las últimas consecuencias la perfecta y adorable voluntad del Padre. Pero esto no fue el primer momento, ¿no es cierto, maestro? Porque para hacer la voluntad del Padre, o sea, él tenía que ser su deseo antes de llegar con su obra salvífica, ¿no es cierto? Antes de llegar, de encarnarse en el vientre de la Virgen Santísima María, su único deseo era de cumplir esa perfecta voluntad de Dios. Claro. O sea, era constante, Desde la desde eternidad. antes de todos los tiempos, ¿no Desde es la cierto? eternidad. Desde el principio y será Así hasta el es, fin. claro. Que su único deseo era cumplir la voluntad de su Así Padre. es. Nunca le dijo, pero ¿por qué? Pero no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué permites eso? ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Claro. O sea, se vale pedir, como mencionas en Getsemaní, en el jardín de dolor, de sufrimiento, de agonía, se vale pedir. Si es posible, quítalo. Pero a final de cuentas, qué interesante que él dice, pero ignórame, si no estoy hablando de tu voluntad, no lo hagas. O sea, yo creo que para nuestra audiencia es una forma de vivir de lo cual no hemos adoptado. Claro. No hemos entendido, y muchos no lo han entendido desde su pequeñez. Yo tengo amigos sacerdotes que sí, que son como preservados, no sé qué gracia tiene, que desde pequeño lo único que querían era hacer la voluntad de Dios, que nunca, es como estos santos, como Santa Teresita de Niño Jesús, que nunca tenía como en su mente hacer otra cosa que no fuese la voluntad de Dios. Así es. Pero esto no es común, ¿no es cierto? Normalmente luchamos porque queremos que Dios haga nuestra voluntad, queremos salir con la nuestra. En la misma familia no estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando quién gana o quién pierde Así es. o quién tiene razón. Pero si incorporemos este concepto como objetivo, como el proyecto de Jesús aplicado ahora a nuestras vidas, qué diferente sería, ¿no es cierto? De saber que existimos para hacer la Así voluntad es, de Dios. claro. Esa es la razón de nuestra existencia. Fuimos creados y no tanto para hacer la voluntad de Dios, sino para vivir O conocerla. dentro de ella. Conocerla, vivir dentro de la conocerlo. voluntad. Así es. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Expresada en su divina palabra. Entonces Jesús nos enseña que lo más importante es estar en la voluntad del Padre. Pero enseguida viene la misión.
para que vayan tomando nota. El objetivo es la voluntad de Dios. Tercero, la misión. Es la segunda. Segunda, la misión es la redención. Él vino con un plan salvífico y Jesús quiere salvarte integralmente en todo tu ser. Y Él descendió del cielo, se encarnó en nuestra Madre Santísima por el amor del Espíritu Santo, se hizo hombre, asumió nuestra condición de hombre y en la cruz nos redimió y nos compró para nuestro Padre. Eso se entiende como la obra de salvación, Así pero es. después hay muchos que ven el programa Nueva Vida que no entienden por qué necesito un Salvador, pues. ¿Salvador de qué? ¿De qué me va a salvar? O sea, realmente el concepto de salvación, apenas describiste magistralmente, como maestro que eres, cómo lo hizo, pero ¿por qué tenía que salvarnos? ¿Por qué? ¿Y de qué? ¿De qué nos ¿Y de tenía quién? que salvar? Del pecado original y de todas las consecuencias de nuestros pecados, incluyendo los pecados de nuestros ancestros, hasta los pecados actuales y los pecados que seguiremos cometiendo. Jesús es redentor, es salvador, y Él vino a perdonarte, a sanarte, a liberarte de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que atenta contra tu vida y con la vida de tus seres queridos. ¿Por qué estábamos todos destinados a la condenación eterna? Y San Juan dice que tanto amó Dios, nuestro Padre, a sus hijos, y para que no nos condenáramos en el pecado, entonces envió a su Hijo Jesucristo a perdonarnos, a redimirnos, a salvarnos en todo el sentido de la palabra. Y esa es parte del proyecto redentor de Cristo. Y ahora estamos comprendiendo que necesitamos aprender. Hay que pedir al Señor entendimiento si te falta. Hay que pedirle que durante todo este mensaje que usted tendrá la posibilidad de escuchar y de que esta palabra puede ser bien sembrada en tu corazón, en tu mente, de tal manera que usted lo va a poder convertir en acción. Vamos a ir a un corte. Les dejo con Grupo Misericordia, Abraham y Lisset, que nos va a meter una vez más por medio de este bello canto a la presencia del Señor. Espíritu de Dios, ven a mi vida, desciende sobre mí tu suave brisa, enciende hoy en mí el fuego de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida, desciende sobre mí tu suave brisa, enciende hoy en mí el fuego de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi ser. Quiero ser tocado con tu poder, que tu presencia inunde todo mi ser. Enciende en mí el fuego de tu preciosa unción. Santo Espíritu de Dios, llena mi ser. Hoy quiero ser tocado. Hoy quiero ser tocado con tu poder, que tu presencia inunde todo mi ser. Enciende en mí el fuego, enciende en mí el fuego de tu preciosa unción. Santo Espíritu de Dios, llena mi ser. Santo Espíritu de Dios, llena mi ser. Santo Espíritu de Dios, llena mi ser.
santidad, solo por ti te entrego todo lo que tengo y lo que soy. Hoy haz en mí tu voluntad, soy para ti. Toma mis sueños, mis anhelos tuyos son. Porque ya no vivo yo, solo tú vives en mí, pues ya no soy el hombre que antes fui. No por mis fuerzas lucharé, solo por ti yo venceré, pues todo lo puedo en aquel que me sostiene. Porque ya no vivo yo, solo tú vives en mí, pues ya no soy el hombre que antes fui. No por mis fuerzas lucharé, solo por ti yo venceré, pues todo lo puedo en aquel que me sostiene. Pues todo lo puedo en aquel que me sostiene. Todo lo puedo en aquel que me sostiene. Todo lo puedo en aquel que me sostiene. Ya cuando yo reconozco mi valor como hija de Dios y sé que Jesús ha venido a salvarme, que me redimió, que me dio una nueva vida y que todo lo puede, que nada le es imposible. Eso me levanta todos los días con una alegría que es ilógico, porque hay días que de plano no se da para eso, que de plano hay muchos motivos como para estar disgusto, enojado, frustrado y angustiado y todo demás, pero no, todo lo puedo en Jesús, que me da su presencia en mi corazón, que me fortalece, que me levanta, que es capaz de transformar todo en bien. Así que vamos a compartir esta nueva vida con usted y compartir también con el maestro Pepe González este proyecto de Jesús, que al aprender, porque primero estamos como recibiendo una enseñanza que va entrando por nuestro entendimiento, pero tendrá que transformarse en una acción para tu vida. Entonces, primero que nos compartiste fue el objetivo. El objetivo de la vida tiene que ser hacer la voluntad del Padre. Es lo único que nos debe importar. O sea, usted se puede levantar y decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Esto, nada más. Y si usted quiere sacarme de ahí, pues no lo voy a hacer. O sea, porque tienes como muy claro cuál es tu objetivo, que fue la mismita de Jesús. Por eso no se desvió, porque sabía exactamente para qué existía y hacia dónde iba, ¿no es cierto? Entonces, siguiente paso después del objetivo era la meta. La meta. ¿Y en qué consiste la meta? Instaurar. A la segunda era la salvación, ¿no es cierto? Sí, la segunda era la salvación. Bueno. Ahora es la meta. La meta. La meta es instaurar, inaugurar, meter dentro de nuestro corazón el reino del Padre. Jesús viene a salvarte, pero no te deja solo, sino que ahora el reino de su redención que ha venido a traernos mediante su muerte en la cruz, lo va a meter, lo va a impregnar dentro de cada uno de nosotros. De tal manera que todos podemos decir, el reino de Dios habita en ti, el reino de Dios habita en el Padre, el reino de Dios habita en tu familia, en tu hijo, en el enfermo, en el Papa, en el obispo, en aquel pobre, en aquel desvalido, en aquel niño, en el anciano. Ahí está el reino de Dios, porque Jesús lo ha dejado dentro
de nosotros. Pero es algo Es una un obra poco extraordinaria. difícil, ¿no es cierto, maestro? Para entender, porque la palabra reino, en términos humanos, estamos como imaginando el Reino Unido, pues. Estamos imaginando el reinado de algún rey, de alguna reina, o sea, algo como concreto, como gobernando, una cosa así, o no. Entonces, ocupar la palabra, instaurar el reino de Dios dentro de nosotros, es como que, pues, a ver cómo lo puede entender. ¿Es lo mismo que la presencia de Dios? ¿Es lo mismo decir que el reino de Dios es la presencia de Dios? Pero no solo la presencia, porque la presencia de Dios está en todos, pero no en todos reina. Es decir, Esto es muy importante. A ver, repite, a ver. la presencia de Dios está en todos, creyentes y no creyentes, porque somos sus hijos. El Señor está presente en todos, pero no en todos reina. Solamente en quienes reina, en aquellos que lo han proclamado, que lo han confesado, que lo han reconocido como su Señor en todas las áreas de su vida, en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en tu apostolado, en tu vida ordinaria. Tú tienes que hacer todo bajo la autoridad, el gobierno, la soberanía, el reino, el imperio. Estoy utilizando muchos sinónimos para entender mejor. Sí, pero a mí me ayuda. Que debemos síguele, estar, síguele. totalmente sometidos, pero felizmente, de ser partícipes de este reino. Voy a poner un ejemplo sencillo. Como estamos en ese reino y yo quiero que Jesús reine en todas las áreas de mi vida, si yo voy a trabajar esta mañana, ¿qué debo decir? Ven Jesús a trabajar en mí. Y con mi trabajo le estoy glorificando y le estoy dando el lugar de rey en mi trabajo. Si yo voy a ir a comer los sagrados alimentos, ven Jesús a comer en mí. Hagamos vida juntos, porque ahora que tu reino habita en mí, que eres tú mismo, no sé hacer nada sin ti. Es de someternos, pero a gusto, ¿no es cierto? Felices. Someternos, pero no con cualquier rey que nos va a aplastar, nos va a quitar la dignidad, nos va a cobrar muchos impuestos. No, es el que da mejor. O sea, nos va a él cobrar es el muchos que impuestos. Es que en los reinados es así. Te va a dar regalías. O sea, más bien. imagínate. Así es. Pero en términos del documento de Aparecida, igual que en los cursos de iniciación, maestro, no es cierto que siempre es un proceso. Uno no puede llegar a decir que estoy viviendo bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo si no he comenzado. Si usted no ha tomado ese primer paso de acercarte a Dios, de pedir un encuentro con Dios y vivir una conversión y luego un crecimiento con Él, porque solamente lo que tú conoces, o sea, si no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar? Si no has estado en su presencia para que transforme tu vida, ¿cómo que tú puedes decir que va a ser el Señor y Rey de tu vida? Pero sí, efectivamente, tanto para el Opus Dei, para los carismáticos, para todos estamos invitados a tener a Jesús como el Rey de nuestras vidas, ¿no es cierto? El Señor de nuestra vida, y es ahí donde el reino va a estar activo en nuestra vida. En México, ¿no? en nuestra nación, por allá en 1914, Padre Modesto, México fue la primera nación del mundo en consagrarse a Cristo Rey. Y por eso se erigió el cubilete de Cristo Rey, coronado, lleno de gloria, de majestad. Y años más tarde el Papa invita a consagrarse a todo el mundo al reinado de Cristo. Incluso tú recordarás nuestros mártires, que eran hombres de rancho, de pueblo, de haciendas. Muchos de ellos ni a la escuela iban, y sin embargo, cuando la persecución cristera, que gritaban, ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y así ellos, en su pequeñez, comprendían que debían derramar su sangre por Cristo. ¿Por qué? Porque una dictadura nos quería quitar el reinado de Cristo. Entonces ellos
derramaron su sangre para que el reinado de Cristo continuara en nuestra nación. Y gracias a que ellos murieron gritando, viva el Rey, que es Jesucristo en sus vidas, este reino continúa en nuestra nación mexicana. Y yo creo que todos hemos ido al cubilete, o está el Cristo Rey en Brasil. Lo he visto por María hermosísimo. ¿No has ido al cubilete? No, Tenemos lo he que ir. visto por María Tienes que ir, más tenemos que ir con Sí, las cámaras. Pero ahora con esta explicación hasta deseo da, ¿no es cierto? Ya cuando entiendes, ya cuando comprendes que esta nación está puesto bajo El reinado esa de Cristo. consagración a Cristo Rey, pues qué explicación más general. O sea, ya entendemos por qué la gracia de Dios está sobre este país. Tú has dicho hace rato, no un rey tirano, no un rey que impone, no un rey que cobra impuestos, sino un rey que da amor, ¿sí? Pero en todo reino hay ordenanzas, hay mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de este reino? Pues son los 10 mandamientos de amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás su día. Amarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿cómo sé que yo estoy viviendo el reino de Dios? Porque con la ayuda del Espíritu Santo estoy poniendo en práctica los 10 mandamientos. Y aparte del proyecto de Jesús, porque has comprendido cómo vivir en la perfecta voluntad de Dios, has entendido lo que significa la salvación para usted, y usted ya entiende perfectamente bien cómo vivir bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Les dejo con Paola Rimada Diz, quien nos va a presentar una vez más a Jesucristo, Rey del universo, Rey de nuestras vidas. Ahorita volvemos. Tú eres mi Señor, el dueño de mi vida, el dueño de mi ser. A ti te brindo mi alabanza, mi adoración, porque tú eres mi Señor. Te pido que gobiernes en mi vida, que solo tú conduzcas mi vivir. Solo tú reina en mi corazón, solo tú eres mi Señor. Te pido que gobiernes en mi vida, que solo tú conduzcas mi vivir. Solo tú reina en mi corazón, solo tú eres mi Señor, Jesús. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma.
presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo y está aquí presente con nosotros, nos está revelando su proyecto. Estamos con el maestro Pepe González y el padre Modesto Jiménez y estamos descubriendo, tal vez por primera vez, cuál es ese proyecto de Jesús y cómo aplicarlo a nuestra vida. Ya sabemos, tenemos que buscar vivir la perfecta voluntad de Dios, buscarlo a Él para saber vivirlo, ¿no es cierto? Y después tenemos que saber ¿qué significa para nosotros la salvación? Hemos sido salvados. ¡Qué motivo de alegría para todos los días de nuestra vida! Si tú sabes que has sido salvado, no tienes nada para temer, ni la muerte, porque tú sabes que ni la muerte te puede detener. Jesús está vivo y tiene que vivir en tu corazón. Y ahora estamos comprendiendo lo que quiere decir el reinado de Cristo Rey para nuestra vida. Maestro, no sé si tú sabes, pero yo sufrí un atentado de asesinato. Un asesino trató de matarme. Y lo más interesante, bueno, para mí es interesante, pero imagínate, estaba yo en el momento ahorcada. El tipo estaba encima de mí, me estaba matando. Entonces estaba, pero ahorcándome. Y uno trata de respirar y era más grande que yo y pues no podía moverme, imagínate. Entonces él empujaba y uno siente que ya no puede respirar. Y yo me acuerdo que así tratando de que el aire entra y estaba de lo más ahorcada. Y ¿sabe lo que le dije a Dios? Yo le dije a Dios así, dije, ¿acaso me voy a morir ahorcada aquí? ¿Acaso me voy a morir ahorcada en Tecomán, Colima? No lo puedo creer, porque yo siempre le pedí morir como esos mártires. ¡Que viva Cristo Rey! Y fusilada, de verdad, esto es lo que yo he pedido. Entonces se me hacía ridículo que iba a permitir que me ahorcara y que de esa forma iba a ir de este mundo, o sea, no. Entonces, cuando yo le dije esto al Señor, yo no sé, el tipo se soltó y empezó a correr, algo le asustó y como que Jesús dijo, está bien, te dejo morir mártir, pero tú lo pediste, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aguántate Catalina porque pues, ¿qué más? Ya lo pedí. Entonces vamos con el siguiente paso en el proyecto de Jesús. Después de proclamar a Jesús Rey y Señor de nuestra vida, Él tiene un método, ¿no es cierto? Claro, pero para concluir, el reino es la iglesia en la tierra, pero también es la práctica de los mandamientos y de los sacramentos. Los sacramentos. Es lo que está en el catecismo. Mi fe, lo que debo creer, lo que debo obedecer, los mandamientos, lo que debo vivir, la vida sacramental, y todo enmarcado en una vida profunda de oración, que es la comunión, ¿no? Entonces, y claro, con nuestra Madre Haber Santísima. resumido entonces, a ver, como buena alumna que soy. Entonces, el reinado del Señor es no solamente conocer, aprender y vivir los mandamientos, es también una vida de oración, es también una vida en los sacramentos. Así es. Pero esta vida en los sacramentos, supongo, Padre, que nos puedes elaborar, ¿no es cierto? La importancia de confesarte cada cuándo, la importancia de comulgar cuándo, cómo se debe vivir el reinado de Jesucristo en los sacramentos. El reinado de Jesucristo debe reinarse como tú lo mencionas y como Pepe lo ha explicado y lo viven. Son dos personas que admiro mucho, quiero mucho porque viven, practican y transmiten su vida de gracia, su vida sacramental. Y eso debemos verlo como una vida de gracia, una vida sacramental, una vida de oración, porque los sacramentos, como sacerdote lo digo, se están convirtiendo en eventos sociales. Si no hay una primera comunión, si no hay una boda, unos 15 años, no se confiesan y buscan al Padre 5 minutos antes de entrar a misa. Entonces, los sacramentos es una expresión viva, eficaz, sensible y visible, donde tú te acercas a Dios y Dios se acerca más bien a ti desde el momento en que naces hasta el momento de tu muerte. Naces, el bautismo, por eso mínimo hay que esperar nada más 40 días. No esperar a que tenga un año, que junte 50,000 pesos para hacer una fiesta. La primera comunión es que tu hijo reciba ese pan eucarístico dador de vida, que le permita ser templo donde Cristo ya se deposite, como es su templo sagrado. La confirmación donde reciben los dones del Espíritu Santo y te confirmas como hijo amado de Dios.
La confesión, donde ya reconoces el bien y el mal. Y hay que confesar los pecados, tener un propósito de enmienda para seguir viviendo en la perfecta voluntad del Padre. El sacramento del matrimonio, qué sacramento tan hermoso, donde se une el hombre y la mujer, donde ya no son dos, sino uno solo. Lo que tú haces, él o ella, en bien o en mal, repercute a él o ella. Dios así lo ve. Y la unción de los enfermos, donde Dios te acompaña en tu agonía, donde te fortalece, donde te ayuda. Y la orden sacerdotal, donde Cristo instituyó a sus apóstoles para seguir administrando estos sacramentos, esta vida de gracia, donde te recuerda que no estás solo, que Dios está contigo desde el momento en que naces hasta el momento de cada uno de nuestra muerte. Una vida muy hermosa que Cristo nos da en los sacramentos. Ese proyecto de Jesús vamos a continuar entonces, porque el tiempo nos apremia en este programa. Tenemos tanto para compartir. Qué bello, Padre, que puedes transmitirnos el amor para vivir los sacramentos dentro del reinado de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Es mentira, ¿no es cierto? Es mentira de que uno vive con Cristo Rey presente si no eres una persona de oración, si no eres una persona que obedece a Dios y si no eres una persona que frecuenta los sacramentos. Claro. Bueno, vamos al siguiente. Permítame leerles desde el Evangelio de San Lucas. Vamos a capítulo 4, donde el maestro nos va a hablar este siguiente paso, que es del método, del discipulado, ¿no es cierto? Del discipulado. Entonces el texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Entonces, maestro, ¿cómo es este siguiente paso que Jesús tiene un método dentro de su proyecto? Jesús tiene un método y el método es el discipulado, hacer discípulos. Y para que esos discípulos sean eficaces entra el quinto paso, que es el programa, lo que acabas de proclamar del Evangelio de San Lucas capítulo 4. Pero volviendo al discipulado, ¿qué es discipular? Jesús durante 3 años empezó a llamar o a reclutar o a elegir de entre el pueblo a pescadores, profesionistas, como el caso de San Mateo, era un profesionista, o San Juan y su hermano Santiago, que eran pescadores, o Pedro y Andrés, que eran pescadores, o Natanael, en fin. Jesús de entre el pueblo eligió gente común y corriente como nosotros, gente trabajadora, gente responsable, y durante 3 años les dio un entrenamiento, los preparó para una misión evangelizadora. Y después, de entre esos miles de discípulos que tenía, eligió a los 12 apóstoles, que se convertirán en las 12 columnas de la iglesia que Cristo fundó. Eso es en cuanto a la jerarquía. Pero el discipulado no solo llega a la jerarquía, sino que el discipulado llega a tu familia. Y así como Jesús discipuló en torno a sí como maestro a sus discípulos, yo como padre de familia, junto con mi esposa, tengo el deber de discipular a mis hijos, es decir, de adoctrinarlos, de enamorarlos de Cristo, de que sean iglesia militante, cumpliendo los sacramentos, los mandamientos, viviendo su vida de oración, en un apostolado. Entonces, si yo veo en mis hijos que ellos ya están cumpliendo, estoy haciendo un buen discipulado, porque todos somos discípulos. Ahorita ustedes son discípulos. Ahorita nosotros somos maestros, es decir, apóstoles. Pero otras veces nos toca a nosotros estar sentados, recibiendo, y ahí nos convertimos en discípulos. El discípulo es el que está en formación, es el alumno. Y el discipulado se entiende y se vive muy bien en el seno del hogar, como tú lo vivías con tus hijos. Como desde pequeños, como decía el padre Modesto, llevamos inmediatamente a nuestro pequeño a recibir el sacramento. Y los vamos iniciando en una vida sacramental y en una vida cristiana, los llevamos al catecismo. Eso es el discipulado. Entonces Jesús, en su proyecto, Él lo hizo. Y Jesús, nuestro modelo, nos invita a hacerlo en familia, en mi trabajo,
en mi apostolado y donde quiera que esté. Una vez que soy discípulo, viene ahora sí, el programa de Jesús en 5 pasos, lo que hemos escuchado. 1, anunciar el Evangelio. 2, liberar a los cautivos del pecado, a los que están atados y encadenados en los vicios. 3, dar la vista a los ciegos, sí, físicos, pero también ciegos en el alma por la soberbia y el egoísmo. 4, libertar a los oprimidos por el diablo. Porque una vez que tú estás encadenado, atado en la prisión del pecado, de eso se aprovecha nuestro enemigo Satanás para oprimirnos. Como si nos estuvieran poniendo un pie en la yugular, o como tu experiencia de aquel hombre que te brinca en la noche, te asalta y te empieza a estrangular. Te sentías oprimida, ¿sí o no? Pues Eso, sí, ¿no? eso es una opresión. Pero como tú oras al Padre y le pides que quieres morir como una cristera, aquel hombre tuvo miedo y se fue. Yo creo. Entonces sentiste lo que es la opresión, no poder respirar. Esa es la opresión demoníaca. Jesús nos ha liberado. Y es Dime. algo que la mayoría de los laicos, de los católicos, viven, muy oprimidos por el mal, porque en lugar de venir a confesarse o de correr a confesarse o de hacer oración, van a que les hagan una limpia, a que les hagan supuestamente oraciones, a que supuestamente le lean las cartas y aún se entregan más. Entonces las personas, en lugar, qué bueno que menciona este punto, en lugar de correr a lo que no es tu salvación, corre a lo que sí es tu salvación y que no te cuesta nada, que es un don, que es gratuito. Y la gente le tiene más, quiero decir la palabra correcta, confía menos en Dios y le da más fuerza al diablo. Debe ser diferente, porque Dios venció, Jesús venció la muerte, venció al diablo. Debemos de confiar más en Dios y ahora sí que no tenerle miedo, pero tener cuidado con el diablo, de no jugar, de no tentarlo también y no acercarnos. Claro. Pero creo que la gente busca un poder sobrenatural para conseguir lo que no han podido en lo natural. No es necesariamente que quieren de Satanás algo, pero como Dios no le da, no tiene ningún problema para ir con Satanás para ver qué me va a decir para mi futuro, qué me tiene preparado, qué no sé qué. Entonces la gente no está buscando a Dios. Esto es el problema, no está buscando a Dios. Porque si estamos buscando a Dios, aquí podemos encontrar en el proyecto de Jesús toda la respuesta. Porque si realmente buscamos a Dios, vamos a querer hacer lo que Él quiere y no le estaríamos exigiendo que Él haga lo que nosotros queremos. Y no estaríamos confundiéndonos y cayendo bajo esta trampa de Satanás, donde Él tendría derecho sobrenatural, espiritual, por nuestra entrega a Él, por la rebeldía a Él, en esa brujería, en esa leer de las cartas o lo que sea. Él entra y toma control y somete y oprime. Pero la buena noticia es que Jesús ya nos liberó. Nada más falta que usted reconoce. A ver, escucha. Usted que ha escuchado el mensaje, escucha. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar de hacer esta cosa. Y si algo usted está diciendo, yo hice esto, no te lamentas. Así, arrepiéntate, vaya a buscar tu confesor y quedarás libre una vez más. Este siguiente paso también es de anunciar el año de gracia, ¿no es cierto? O sea, después de liberar a los oprimidos y que también ha venido para anunciar la gracia. La gracia del Señor. Pero uniéndome a las palabras del Padre Modesto, y tú lo vives como sacerdote en el sacramento de la confesión, tú te puedes preguntar, ¿y yo cómo puedo vivir ese punto 4 del programa de Jesús? Jesús ha venido a liberarnos de la opresión demoníaca. Está bien. Yo como laico, ¿cómo puedo vivir ese 4º punto del programa? Confesándome. Cuando yo voy a confesarme con el sacerdote, le estoy permitiendo a Jesús que me libere de la opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque cuando yo si voy con el Padre Modesto, que sé que es un sacerdote ungido, al hincarme en el confesionario, en el Padre Modesto está Jesucristo. Es alter Christus, otro Cristo. Entonces, cuando Él impone sus manos para darme la absolución y el perdón de mis pecados, es Cristo.
en la potestad del sacerdote. Entonces ahí Jesús, en el momento que el Padre Modesto impone sus manos sobre mi pecador penitente, en ese momento Cristo sacerdote, en la persona del sacerdote, del Padre Modesto, derrama su sangre. Fíjate qué hermoso. Entonces yo estoy recibiendo, aunque no lo estoy viendo, pero por fe estoy recibiendo un baño de regeneración espiritual de la preciosísima sangre de Cristo en el momento que el sacerdote me impone las manos. Ahí estoy viviendo el cuarto punto del programa de Jesús. Ahí le estoy permitiendo a Jesús que sea mi liberador de la opresión demoníaca. Y no es lo Qué hermoso mismo. sacramento, Padre. Y no es Qué lo hermoso. mismo nada más confesarte directamente con Dios. Yo lo viví muchos años. Yo no quería confesarme con los sacerdotes. Me daba mucha pena, me daba vergüenza y por X motivo yo no me acercaba. Y un día que Dios me dejó saber que si no me confesaba en el confesionario, que Él iba a hacer que yo tendría que confesarme públicamente frente a todos, que iba a revelar todos los pecados de toda mi vida, Wow. pues diría mi esposo, qué exagerada pues. No, pero así lo viví, así era mi fe, así lo sentí de parte del Señor, que qué dicha de poder ir con Jesucristo en el confesionario. Pero Pepe y Padre, yo creo que la gente tiene que entender que el sacramento no es la oficina de tu terapeuta, no es el lugar donde tú puedes ir a acusar al marido, donde es el lugar donde tú vas a llorar todas tus penas. No buscas al sacerdote para que te escucha, para que te encuentre razón, para que digas, bueno, es que no quería, pero mira, que no. Te vas y dices, me acuso, me arrepiento de esto, que ha provocado la ruptura, o sea, que por mis pecados he perdido el cielo. Pero por la gracia de Dios me va a devolver la vida, me va a devolver esa gracia de la redención, de la salvación, que voy a encontrarme una vez más en gracia. Voy, me acuso, me arrepiento, recibo la absolución, el perdón de Dios y como dice al final, ahora a vivirlo, a no seguir haciendo estas cochinadas, pues, a seguir un camino diferente, a salir de ahí con otro propósito de enmienda, de restitución, de cambio. Entonces, ahora sí, entramos en el siguiente paso, que es la gracia. ¿no Todo es cierto? es gracia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar un año de gracia del Señor. No se mortifique, no solamente un año. Un año en sentido pleno, cada año, cada día. Los 365 días del año. De toda tu vida es gracia de Dios. Y la Es gracia decir, nos acompaña. dime, ¿qué tienes que el Señor no te lo haya dado? La vida te la dio. Te dio una familia, un papá, una esposa, hijos, hermanos, amigos, trabajo, comida. Te da para vestir, te da hasta para tus vacaciones, te da hasta para tu recreación, hasta para tus gustos, porque el Señor es un Padre providente. Entonces, cuando tú reconoces con humildad que hasta esa flor que está ahí delante de nosotros ha sido puesta por gracia, por amor y misericordia de nuestro Padre, porque en todas sus obras nos está gritando, te amo, hijo mío. Recuerda que cada amanecer, cada anochecer, cada día, el encuentro con Kimberly, el encuentro con el Padre Modesto, el encuentro con la familia de Maravisión, es gracia. Y el Señor nos invita a ser hijos agradecidos. Esa palabra gracia, mi mamá siempre explicaba, es un don inmerecido, no hay forma de merecer tanto que Dios nos ha dado. Les dejo con Cristi Villaseñor, que una vez más nos coloca en la presencia del Señor. No te vayas, te volvemos. Escucha a Jesús que le habla hoy a tu corazón. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Escúchalo. Ven a mí, tú que estás cansado, cargando tu pecado, cargando ese vacío. Ven a mí, porque yo te aliviaré
consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí, ven a mí, dame aquello que tú cargas, dime aquello que tú sientes, que yo te escucharé. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí. Me dijo con firmeza y lleno de amor: hayas hecho lo que hayas hecho, te miraré con amor fijamente a los ojos, así como a Pedro aquel día después de haberme negado. No me dejes con los brazos extendidos, no te quedes sin mi amor. Ven a mí, dame aquello que tú cargas, dime aquello que tú sientes, que yo te escucharé. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí, porque yo te amo, porque yo te espero, porque yo confío en ti. Nuestra nueva vida es una oportunidad de abrir los ojos, de despertarnos, de levantarnos y de gozarnos en todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Gózate, ha llegado tu nueva vida. Y estamos aprendiendo ahora los 5 pasos. Vamos a concluir ese tema con el maestro Pepe González, con los 5 pasos en ese proyecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos ofrece nuestro Señor la liberación? Nos liberó de la muerte, o sea, tiene poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Les dejo con Pepe González para concluir ese bello tema del proyecto de Jesús. Muy bien, para que tomen nota y lo graben en su corazón. Apenas Jesús en San Lucas 4 acaba de mencionar su programa, inmediatamente Jesús lo pone en práctica. Y en el mismo capítulo 4, verso 31, tenemos el encuentro de Jesús con un endemoniado. Y Jesús lo exorciza: calla y sal de ese hombre. ¿Qué concluimos? 1, que Jesús tiene el poder sobre el demonio. Pero ahí mismo, en el Evangelio, si ustedes toman su Biblia y la siguen con nosotros, en el capítulo 5, pero ahora en el verso 12, tenemos otro encuentro con Cristo, Jesús y el leproso. Se acercó el leproso, se postró en tierra y le suplicaba: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y quedó sano. ¿Qué significa? 2, tiene el poder sobre la enfermedad. Es un Jesús que somete a las huestes demoníacas, pero también toda enfermedad está sometida a su palabra de poder y de autoridad. Tercero, no estoy leyendo todo el texto porque no alcanzaríamos, para que ustedes tomen nota. En el mismo capítulo 5 de San Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia, en el verso 17 encontramos el tercer signo o tercer punto del proyecto de Jesús. Es el encuentro de Jesús con el paralítico. Estos 4 amigos llevan en la camilla al paralítico. Como hay tanta gente, se suben a la azotea de la casa de Pedro, abren el tejado y lo descuelgan delante de Jesús.
Jesús mirándolo le dice: hombre, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué significa? Tercero, Jesús tiene el poder sobre el pecado. Esa es la confianza que tenemos en este Jesús de Nazaret, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Mesías. Él ya venció al maligno, Él ya venció a la enfermedad, Él ya venció al pecado. Cuarto signo de poder. En el mismo Evangelio de San Lucas, pero ahora en el capítulo 7, versículo 11, encontramos el encuentro de Jesús con aquella viuda que llevaba a enterrar a su muchacho, a su hijo único, que en esos días había muerto. Entonces Jesús se encuentra y le dice a los jóvenes que llevaban a su amigo a sepultar: deténganse, bajen el féretro, abran. Jesús se acerca, lo toca y le dice: muchacho, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó. Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. Qué manera de demostrar que Él tiene el poder sobre la muerte. Tiene el poder sobre la vida, pero tiene el poder sobre la muerte. Llevamos 4 signos del poder extraordinario que nos hace tanto amarlo y descubrirlo. Y quinto y último, ahí mismo, en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 40, verso 25, Jesús calma la tempestad. Iban atravesando el lago cuando de pronto una tempestad con el viento fuerte y el oleaje hundía la barca. Jesús se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje, y sobrevino la calma. Y sus apóstoles, postrados y admirados ante el poder eficaz de las palabras de Jesús, que tienen poder para calmar cualquier tempestad. Es decir, Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. En resumen, tiene el poder sobre el demonio, tiene el poder sobre la enfermedad, tiene el poder sobre el pecado, tiene el poder sobre la muerte, y quinto y último, tiene el poder sobre la naturaleza. Y cuando lo comprendo, maestro, cuando entiendo lo que Dios ha hecho por mí, cuando entro en ese proyecto, en ese plan de nuestro Señor Jesucristo, y yo puedo entender en todo momento que Jesús ha vencido la muerte, que ha vencido Satanás, que ha vencido el poder de la enfermedad, que ha vencido todo lo que me oprime. O sea, cuando yo lo vivo, entonces yo me levanto así contenta, me levanto con cabeza en alta, y no me importa si otros me quieren, si no me quieren. No estoy mendigando cariño, no estoy mendigando éxito en esta vida o eso. No, yo vivo como hija de Dios, con cabeza en alto, sabiendo toda esta gracia que es nuestra. Pero no solamente para vivirlo, entenderlo y tenerlo como para propio, es para poder anunciarlo, ¿no es cierto? Tenemos el deber. Tenemos el deber de hacer discípulos y misioneros para que el mundo entero tenga esa vida en Cristo, como dicen los obispos ahí en América, en Aparecida. Tenemos el deber de compartir ese proyecto de Jesús con tus comunidades, con tus grupos. Consigue ese material aquí en María Visión, llámanos, dile: yo quiero este programa para compartirlo con mi grupo. Llámanos, porque puede que no anotamos bien todos estos apuntes, pero es rica esta enseñanza, pero más rica es poder vivirla, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Pepe, muchas gracias por haber estado en ese programa. Kimberly. Qué dicha compartir ese día contigo. Y con ustedes también. Tienes mis bendición estar con los oraciones, dos. mi admiración, mi cariño para toda tu familia, Muchas Belén en gracias. especial. Te mando un fuerte abrazo, ya sabes que tienes una amiga en mí. Y pronto estaría su hija en Roma, vamos a orar por ella, por ese plan tan importante que Dios tiene para su vida. Vamos a cerrar en oración. El Padre Modesto nos va a guiar en esa bendición, pero antes de eso, Pepe, te dejo una última palabra. El proyecto de Jesús, mis queridos hermanos, en verdad nos llena de esperanza, nos llena de confianza, porque este proyecto quedó escrito en el Evangelio no solo para que lo aprendas, sino para que al descubrirlo te enamores de Jesús. Excelente.
Gracias, madrinita. Gracias, querido Pepe. La verdad, estar con ustedes para mí es una gran bendición. Aprender de personas tan bellas, de alma también, que ejercen su bautismo sacerdotal, profético, de una manera al lado de Cristo Rey. Y eso también a mí me motiva mucho y me enorgullece mucho poder ser su amigo y su compañero. Padre. Gracias. Vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este día donde hemos aprendido, hemos valorado cuál es tu plan, tu salvación y tu proyecto para cada uno de nosotros. Gracias por instaurar tu reinado en el mundo, pero principalmente en nuestra alma. Gracias por derramar los sentimientos que nos das para nuestra salvación y nuestra realización. Enséñanos a ser humildes y dóciles al Espíritu Santo para poder tener esa docilidad de acercarnos a ti con confianza, porque eres nuestro Padre, un Padre que es nuestro Rey, un Rey que nos gobierna con amor y caridad. Gracias por enviar a nuestro hermano Jesucristo para enseñarnos y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos una Madre que nos ama y nos acompaña y nos cuida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo y sus necesidades, y los acompañe siempre. Amén. Ahora, poner en práctica lo que hemos escuchado, a vivir plenamente nuestra nueva vida en Jesucristo. Les dejo con Pepe Díaz, agradeciendo a Paula Rimadadiz, a Cristi Villaseñor, al Grupo Misericordia y a Pepe Díaz, que también nos han ayudado con este bello don que Dios nos ha compartido por medio de ellos, de la música, de la alabanza, que nos transporta, nos pone a sus pies en su presencia, uniendo el cielo y la tierra. Hasta siempre. Sabes todo de mí, no puedo nada ocultar. Conoces mi virtud y mi debilidad. Sabes todo de mí, no puedo nada ocultar. Conoces mi virtud y mi debilidad. Déjame ver tus ojos, deja tocar tu manto, pues si lo hago, Señor, yo quedaré sanado. Mira, Señor, mi llanto, toca, Señor, mis manos, a ti elevo mi oración con este canto. Dame tus ojos, déjame ver tu infinito amor. Dame tus ojos, déjame ver lo que hay en tu corazón.